estar hoy de nuevo con ustedes. Hoy nuestro tema trata sobre Santa Luisa como mística de la caridad. En el centro de su vida estaba la sagrada humanidad del Verbo. Así, vamos a tener una meditación sobre algunas de sus reflexiones sobre la palabra del Señor Jesús. ¿De acuerdo? Santa Luisa era una mística por derecho propio. ¿Lo sabías? Ella tuvo su propio viaje místico, comenzando con la luz de Pentecostés en 1623, que todos conocemos. Luego, 7 años más tarde, después de la muerte de su marido, que de hecho era el aniversario de su boda, ella recibió la comunión ese día, y en el camino de regreso de la comunión, pensó que el Señor le decía que él sería su esposo, muy místico. Más tarde, en 1646, sabemos también que ella dijo: Dios es mi Dios. Es decir, que todo se le juntó. Ese Dios con el que ha estado hablando y el Dios del universo, el mismo. Y finalmente, 3 años antes de morir, hizo su retiro anual sobre el Espíritu Santo y tuvo una experiencia profunda y especial del Espíritu Santo durante ese tiempo. Así que ella realizó su propio viaje místico. Pero sobre todo, lo más importante en su vida, ella fue guiada por una apasionada devoción a la sagrada humanidad del Verbo de Dios. La sagrada humanidad del Verbo de Dios. Y dijo: con ayuda de la gracia de Dios, esta sagrada humanidad será el único ejemplo de mi vida. La hermana Elizabeth Sharpey, hija de la caridad, a la que seguro conocéis o oísteis hablar de ella, ha hecho mucho para ayudarnos a entender la vida de Luisa, sus cartas, y es una de las mejores comentaristas. En 1995, escribió un libro maravilloso titulado Espiritualidad de Luisa de Marillac, Itinerario de una mujer. Es el viaje de una mujer. Santa Luisa de Marillac. Y está en francés. Aún no se ha traducido al inglés, pero es muy maravilloso. Así que he elegido algunos pasajes de ese libro que muestran su relación con el Verbo encarnado, con el Señor Jesús. Así que te invito a escuchar estas palabras de manera meditativa. Así que estos próximos 15 minutos serán una pequeña meditación sobre el Señor Jesús, desde el punto de vista de Luisa. La primera cosa de lo que ella fue realmente consciente es de lo infinitamente cerca que está Dios de nosotros. La encarnación del Verbo disolvió la distancia entre Dios y la humanidad y reunió a Dios y a la humanidad muy, muy cerca. En la cercanía de Jesús a nosotros, Luisa vio cómo se asociaba estrechamente también no solo con la gente, sino con el sufrimiento humano, hasta el punto de experimentar el abandono en la cruz, el mismo sentimiento que experimentan muchas personas que se sienten muy alejadas de Dios. Él también lo sintió en la cruz. La muerte y resurrección de Jesús iniciaron una nueva vida para todos nosotros. Al ascender al cielo, dijo ella, el Señor resucitado se llevó consigo a toda la humanidad. Una visión muy optimista y positiva de la humanidad. Luisa comprendió que Dios tiene un inmenso deseo de estar muy cerca de la humanidad. Ese es el deseo de Dios, muy cerca de nosotros. Así que llevó a la compañía de las hijas de la caridad a identificarse con el gran deseo del mundo, el gran deseo de Dios de estar muy cerca de la humanidad, incluso en nuestra pobreza. Así que ayudó a las hijas de la caridad a comprender que su vocación está unida al inmenso deseo de Dios de estar cerca del pueblo. Así que las hijas de la caridad también están cerca en su vocación como el Señor, como Dios lo está al pueblo. En el pensamiento de Luisa, esta asociación con el deseo de Dios es total. Ahora bien,
Una de las cosas que ella vio muy claramente fue que el Señor Jesús, en la encarnación de uno de nosotros, el Verbo encarnado en persona, se convirtió en uno de nosotros en todos los sentidos. Burel enseñó a Luisa a contemplar al Hijo de Dios como el Verbo hecho carne, pero Vicente la llevó a conocer la persona de Jesucristo y a seguir sus pasos, muy asociada con el Verbo encarnado en su día a día, en su experiencia diaria en la vida. El contacto ininterrumpido de Luisa con la gente pobre. Por ejemplo, los niños expósitos o los galiotes. Y a través de ese contacto quedó cautiva por la humanidad de Cristo, la humanidad recibida de María. Jesús es uno de nosotros. Eso es lo que ella comprendió profundamente. Jesús es uno de nosotros. La sagrada humanidad del Verbo de Dios está en el corazón de su vida. Y ella dice, y esta es una frase clave en su explicación a nosotros: la creatividad del amor divino me instruye para aferrarme a los mejores medios que Dios me ha dado para alcanzar mi fin, a saber, la santísima humanidad de su Hijo. Con la ayuda de su gracia, esta sagrada humanidad será el único ejemplo para mi vida. Voy a leer eso de nuevo, porque está en el corazón mismo de la vida y la experiencia de Luisa. La sagrada humanidad del Verbo de Dios. La creatividad del amor divino me instruye para aferrarme a los mejores medios que Dios me ha dado para alcanzar mi fin, a saber, la santísima humanidad de su Hijo. Con la ayuda de su gracia, esta sagrada humanidad será el único ejemplo para mi vida. Eso es profundo y muy hermoso. Que el Señor Jesús en su vida terrenal, con su ejemplo, fue la única guía y ejemplo de Luisa. Y así Luisa reflexionó sobre la existencia terrenal de Jesús y los evangelios, e hizo su propio viaje en sus oraciones, una vez que se asoció con avidez con el viaje terrenal de Jesús. Y así escribió a 3 hermanas en Polonia: honraremos a Jesucristo practicando las virtudes que Él mismo, en su santa humanidad, nos enseñó en la tierra. Y estuvo muy atenta al camino del Verbo encarnado, el modo en que vivió Jesús. Luisa prestó especial atención a la forma en que Jesús se relacionaba con sus contemporáneos. La dulzura, la ternura, el respeto que tenía por cada persona. Caracteriza el amor de Jesús, amor por ellos. El amor que compartía con su padre Abba iluminó toda su existencia humana e irradiaba a través de ella. Era la luz del mundo, pero recibió esa luz de Abba, su padre, y esa luz irradiaba a través de su propia existencia. Con el tiempo se convirtió en toda transfiguración. Se convirtió en la revelación de esa luz. Así que está cautivada por este misterio. Y está cautivada de esta manera. Ella contempla la vida. Ella contempla la vida de Dios en cada alma. El bautismo para ella era muy importante. Era la clave porque introducía a los destinatarios en la vida divina a través de la fe y los incorporaba en el misterio de su Cristo. Cuando se encontraba con las personas, les veía desde el punto de vista de la fe. Muchas de esas personas estaban bautizadas. Los veía como miembros del cuerpo de Cristo y de la familia de Abba. Era una vida nueva en Cristo resucitado, que empapaba a la humanidad en el amor de Dios a través del Espíritu. Una cosa asombrosa que ve, y nosotros también lo sabemos. Ella ve que la encarnación nos revela no solo a Dios, nos revela a nosotros mismos. Queremos saber lo que significa ser realmente humano. Lo descubrimos a través del Verbo encarnado. La encarnación revela la grandeza de la humanidad a los ojos de Dios.
el inmenso aprecio que Dios tiene por cada persona, por toda la humanidad. El Verbo encarnado nos revela la profundidad de nuestra vocación humana, cómo hemos de ser profundamente humanos. Cristo aparece como la verdad de la humanidad. Si queremos saber cómo ser realmente humanos, descubrimos cómo ser plena y realmente humanos. A través de la encarnación del Verbo, a través de nuestro Señor Jesús, con su vida y sus acciones, Luisa demostró que se atrevió a creer en la humanidad. Esto es tan hermoso, tan poderoso. Se atrevió a creer en la humanidad, se atrevió a creer en la gente y en la bondad de la gente. Se atrevió a creer en la dignidad de las personas. Y se atrevió a creer en las posibilidades de las personas. Así que con esta fe en las personas, Luisa envió a sus hijas entre los rechazados de la sociedad y a los despreciados, porque todos son miembros de aquel que asumió nuestra naturaleza. Ella veía a todos no en términos de sus dificultades y sus problemas o sus debilidades ni sus fracasos. Ella los veía como Dios los ve, los veía en su bondad. Y es así, con esa actitud, que envía a las hijas de la caridad a todas las personas que sufrían y estaban necesitadas. El bautismo es muy importante, la fe y el bautismo en su vida. La fe, dice ella, la fe nos llama a descubrir en las personas que son íconos del Señor Jesús. Esto es muy hermoso, que somos íconos, que fuimos creados en Él y por Él y para Él, para que estemos en cada persona. Si podemos tener ojos de fe para verlo, seremos íconos del Señor Jesús. Y aconsejó: no dudéis en saber, no dudéis en ser la voz de los pobres frente a los poderosos de este mundo. Por ejemplo, la reina de Polonia: decirle la verdad incluso a los poderosos, por supuesto con suavidad y respeto. Así que respeto a todo el mundo, incluso a los pastores, con los que tienes dificultades, y a veces las tienen, lo sabemos, pero guarden su libertad para hablar de los derechos de los pobres con respeto, pero con verdad. Asegúrate de que el pobre sienta tu respeto por él o ella como persona. Esto es realmente poderoso. Ella animó a estas hijas de la caridad a estar seguras de que la gente a la que servían, las personas a las que acudían, que pudieran sentir su amor, su respeto, su aprecio y su bondad. A través de Jesús, en su humanidad, Dios ha revelado su amor. Queremos saber cómo se revela el amor de Dios. Se revela a través de Jesús y a través de nuestra humanidad. La humanidad es donde se revela el de Dios en el mundo. Otro para dimensionar su relación con el Señor. El Verbo encarnado está en ella. Muestra a su vez de la dignidad humana el servicio corporal y espiritual de los pobres. Prolonga la redención, continúa la redención y permite a los que están humillados, enfermos, rotos y rechazados recuperar su dignidad como personas humanas e hijos de Dios. Las hijas de la caridad están invitadas a seguir el mismo camino que el Señor Jesús, proclamando la dignidad de la persona humana revelada en el mismo Cristo Jesús. Esta es una actitud fundamental en su vida, en nuestra vida, apreciar la dignidad de cualquier persona que encontremos. Luisa de Marillac se reveló totalmente contemporánea en su comprensión de la humanidad. Ella es fácilmente identificable. Esto es lo que dice la hermana Charpy. Es fácilmente identificable con la Iglesia y la sociedad al proclamar los derechos humanos como universales, inviolables e inalienables. Todo. La reflexión sobre los derechos humanos era algo relativamente nuevo en el siglo XX. El lenguaje, la realidad se remonta a mucho tiempo atrás. Vicente y Luisa
estaban en contacto con y motivados por la dignidad de cada persona humana. También les movía a ser creativos, a desarrollar, a desarrollar nuevas formas de ayudar a la gente. Esta convicción de la bondad y la dignidad de las personas llevó a Vicente y Luisa a abrir nuevas vías de respuesta a los que sufren. Es una invitación para nosotros también, para seguir prestando atención a las nuevas pobrezas de este mundo. Nos anima a hacerlo y con los pobres. Con los pobres, no solo para los pobres, sino con los pobres para responder de forma creativa. La Eucaristía tenía un lugar muy especial en la vida y la visión de Luisa, en el centro de su comprensión de la comunión eucarística. Y ella creía en el diseño fundamental, en la intención de Dios es llevar a todos a estar en comunión con el mismo Dios. Así que ella vio que el designio es que la Eucaristía está logrando eso, que a través de la Eucaristía somos llevados a la comunión con Dios a través del Señor Jesús. La idea de Dios es unir a toda la humanidad a través del amor y con Él mismo, con Dios mismo. Lo que fue sorprendente para mí, ella vio el panorama general, no solo la Eucaristía, donde por la mañana y los domingos, sino la finalidad de la Eucaristía. La Eucaristía finalmente es la comunión de toda la humanidad con Dios hermoso. El Verbo encarnado se da a sí mismo como alimento para nuestras vidas, para que podamos recibir una nueva energía divina, para cumplir nuestra misión en el mundo, como lo ha hecho el mismo Señor. Así escondernos con Él. Una de las cosas que enfatiza mucho es la presencia que en la Eucaristía, la presencia del Señor Jesús es tan importante. A través de la Eucaristía recibimos la vida de Dios y llegamos a ser como Dios, lo que es un motivo más para llevar la vida divina a los pobres que vienen en la pobreza. Terminaremos con una reflexión sobre el Espíritu Santo, el Espíritu del amor. La hermana Charpi dice que parece que fue avanzada ya su vida cuando Luisa descubrió nuevas profundidades del papel del Espíritu Santo. Ella hizo su retiro anual en 3 años antes de morir y el tema era el Espíritu Santo. Tenemos esas notas, pero allí descubrimos que ella descubrió nuevas profundidades del papel y el significado y el poder y la significación del Espíritu Santo en su vida y en la vida de la iglesia. Y Luisa rezó así. Rezó para que Dios quitase todo obstáculo para recibir el amor puro de Dios. A través del Espíritu Santo, por supuesto. El Espíritu Santo era muy importante en su vida y en la nuestra también. Luisa creyó ciertamente en el Espíritu Santo toda su vida, pero sus oraciones y meditaciones estaban orientadas hacia el Hijo de Dios y la sagrada humanidad del Hijo de Dios. Por último, me gustaría decir unas palabras sobre una famosa hija de la caridad, que fue madre general durante el Concilio Vaticano II y que murió inesperadamente de forma prematura 3 años después del concilio. Pero fue una gran amante de los pobres y una persona profética que entendió el poder y el significado del Concilio Vaticano II. Pero lo que quiero enfatizar en este momento es que ella era conocida por su estilo de vida contemplativo y por su promoción de la dimensión contemplativa de la vocación de las hijas de la caridad. Hay una pequeña estampa que dice lo siguiente: los acontecimientos son Dios. Ahí es donde contemplo a Cristo. Así que es realmente un hermoso dicho suyo con el que podemos terminar, porque estamos hablando de un estilo de vida contemplativo, el de Luisa. Y ella dice que ahí es donde contemplo a Cristo, a la gente, en los pobres. Agradecemos al Señor por el regalo de la hermana Suzanne Guillemin y también por lo que hemos aprendido de Luisa de Marillac. Muchas gracias.